vez más estamos con un episodio más y me acompaña en esta mañana el pastor Alfonso Jan Mendoza. Pastor, gusto en saludarle, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Excelente, Pastor Diego. Estoy muy contento al poder compartir con usted este espacio que de seguro será de gran bendición. Y un Ah, saludo para los amigos que nos escuchan. Así es. Y bueno, mire, el pastor Alfonso Jan es psicólogo clínico, terapeuta familiar de parejas, especialista en bienestar emocional y tiene muchas especialidades y es pastor de la iglesia adventista. Y quiero iniciar con eso, pastor, quiero iniciar con esto. Háblenos un poco acerca de usted, de dónde es, su nombre completo, tiene familia, no tiene familia, dónde trabaja actualmente. Háblenos un poquito de usted, pastor. Claro que sí, Pastor. Bueno, mi nombre es Alfonso Jan Mendoza. Soy de la República Dominicana. Trabajo para la Conferencia del Sureste. Soy pastor de 6 iglesias. También soy director asociado del Departamento Hogar y Familia, director capellán del Departamento de Jóvenes y también soy coordinador de zona en la asociación donde trabajo. Soy casado con Ana Zorrilla, felizmente casado. Tenemos Amén. 2 preciosas princesas, Alagna y Alaine, de 4 y 7 años. Así que estoy felizmente casado y felizmente colaborando en esa conferencia en la causa de Dios. Qué bueno, pastor. Y a mí me emociona porque es un pastor joven de nuestra iglesia y tiene mucha experiencia, tiene mucho conocimiento, un hombre espiritual. Así que muchas gracias, pastor, por acompañarnos, gracias por compartir esta parte de su vida. Y bueno, queremos iniciar con una primera pregunta. ¿Cómo conoció usted el Evangelio? ¿Es adventista desde pequeño? ¿Cómo es que usted conoce el adventismo? Interesante pregunta. Nací en un lugar marginado, pudiéramos decir sin cultura, sin educación, sin los básicos para vivir en un campo. Y desde niño asistí a la iglesia evangélica, una iglesia evangélica que había allá en el campo. Y a la edad de 12 años, un grupo de hermanos fueron a dar una serie de conferencias o campaña evangelística en aquel lugar donde nací, también donde me crié. Y asistí a dichas series de campaña evangelística y la tercera noche, cuando el pastor que estaba predicando hizo el llamado, me puse de pie y dije que quería ser bautizado porque quería ser salvo. Y recuerdo un día como hoy, 25 de abril del 1998, fui bautizado. Hoy cumplo 25 años siendo adventista Amén. y ha sido lo mejor que me ha sucedido conocer la iglesia. Y desde aquel día mi vida cambió totalmente. Recuerdo Amén. el día que me bautizaron, me regalaron una Biblia, pero no estaba en la escuela, no sabía leer, no sabía escribir nada. Y la iglesia hizo provisión para que comenzara a estudiar. Y desde aquel entonces, todo lo que soy se lo debo en primer lugar a Dios y a la iglesia adventista del séptimo día. Amén. Aquí hay algo interesante y quiero hacerle una pregunta, pastor. Usted conoce el Evangelio a la edad de 12 años, ¿no? Y se bautiza a la edad de 12 años. Tengo una pregunta y quisiera ver con su experiencia qué consejos podría darle a nuestros adolescentes, a nuestros muchachos que están entre esa edad, 12, 13, 11 años. ¿Qué experiencia o qué es lo que usted sintió al bautizarse y qué consejo le daría a esos jovencitos que aún no se han bautizado, que están tal vez dentro de nuestra iglesia, que asisten a nuestra iglesia, son de padres de nuestra iglesia, pero que aún no han tomado esa decisión de entregar su vida a Cristo Jesús? ¿Qué les podría decir a esos jóvenes? Muy bien, le voy a dar algunos consejos bíblicos y voy a ampliar un poco mi testimonio. La palabra de Dios en el Salmo 119, versículo 9, Salmo 119, versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Si queremos ser exitosos en la vida y luego ser salvos, necesitamos guardar la palabra de Dios, caminar con Jesús, ser amigo de Jesús. Y de hecho, Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos.
Y Lamentaciones dice, bueno le fuera al hombre llevar su yugo desde su juventud. O sea, es de vital importancia que desde la infancia podamos buscar de Dios. Y como dice Proverbio 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo motivo a los jóvenes, a los padres, para que insten a sus hijos a buscar del Señor a la temprana edad. Porque cuando entran en la pubertad, en la adolescencia, es más difícil. Ya hay otros intereses, hay una revolución hormonal, tienen preferencias como usar marihuana, drogas, alcohol, el sexo desorganizado, conductas de alto riesgo. Sin embargo, cuando buscamos a Dios a temprana edad, nuestra mente es diferente, tenemos paz, tenemos bienestar y todo lo que hacemos va a prosperar, como dice la palabra de Dios. Y quiero enfatizar mi testimonio. Como le decía, a la edad de 12 años fui bautizado un día como hoy y no estaba en la escuela. Mi papá se separó de mi mamá cuando tenía apenas un año, de acuerdo a lo que me contó mi madre. Y como eran inmigrantes indocumentados, no habían podido dotarme de documentos. Así que un hermano de la iglesia hizo las gestiones y por la gracia de Dios me dotaron de documentos. Luego me inscribieron en la escuela, comencé a estudiar en el año 1998. Y por la gracia de Dios, para el año 2006, en un tiempo récord, ya era bachiller, por la gracia y la misericordia de Dios. Como dice la palabra en San Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y todo eso lo hizo Dios. Y 4 días después ingresé a la Universidad Adventista Dominicana para trabajar un año y luego comenzar a estudiar. La iglesia le debo todo. Y antes de ingresar a la universidad, recuerdo que nosotros vivíamos con una comida. Era todo lo que teníamos. Yo andaba en pantaloncito corto, descalzo, sin t-shirt, nada de esto. Y lo que comía mango, cuando había mango, era feliz porque uno podía desayunar mango, almorzar mango, cenar mango, y era feliz. Y todo eso se lo agradezco a Dios, por lo menos por la naturaleza. Y fueron momentos difíciles, y en el momento cuando conocí a Dios, todo fue cambiando. Amén. Todo fue cambiando. Es como dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 1, versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y me considero así, pastor, por la gracia de Dios, al entregarle mi vida a Cristo a temprana edad. Amén. Aquí me surge otra pregunta y me gustaría saber su opinión, su consejo, de acuerdo a su testimonio. Que hay algunos padres que tienen, tal vez son temerosos en que sus hijos se bauticen a temprana edad, pensando de que no tienen el conocimiento suficiente para tomar esa decisión, porque es una responsabilidad, porque es un compromiso. Y tal vez en ocasiones el papá juega ese papel de piénsalo bien, mijo, te vas a bautizar y quién sabe qué. Y hay otros papás pues que sí. ¿Qué podría decirle, pastor, a esos papás que tienen esa duda, que tienen ese pensamiento de meterle tal vez al muchacho hasta cierto punto dudas o miedo de no entregar su vida a temprana edad? Una pregunta muy auténtica y al punto. No sé si lo hacen de manera inconsciente o consciente, y voy a usar aún un poco el conocimiento de la psicología. Cuando los padres le dicen a sus hijos, piénsalo bien, lo que estás haciendo, lo que vas a hacer, lo están desanimando. Lo están desanimando. Y queridos padres, si tu hijo desea entregarle su vida a Cristo, desea caminar con el Señor, deberías estar feliz, debería estar contento y debería apoyarlo en todo el sentido de la palabra. Porque en este mundo solamente existen 2 caminos. El que no está con Cristo está con Satanás. Y si tu hijo a temprana edad decide buscar de Dios, motívalo. Porque cuando entra en la adolescencia, en la pubertad, va a haber una revolución hormonal donde no van a pensar en Dios, van a pensar en los deseos de la carne. Y los padres desearían que los hijos ahora volvieran a Dios. Pero triste y lamentablemente, demasiado tarde. Es tarde. Entonces, queridos padres, motive a sus hijos desde temprana edad a confiar en Dios, a entregarle su vida a Dios y que usted sea un apoyo, una ayuda para ellos, siendo un modelo.
Y en el hogar donde Dios está, donde todos le entregan su vida al Señor, es un hogar que está siendo bendecido, es un hogar que tiene un cerco de ángeles que cuida de los pequeños y también de los padres. Así que motivo a esos padres, que motiven a sus hijos a tomar esa decisión y que no sean una piedra de tropiezo para que sus hijos no conozcan de Dios. Hoy día conozco a varios padres, familia, que interfirieron en la toma de decisión de esos chicos. En el presente quieren que los hijos conozcan de Dios y no quieren saber nada con Dios ni con la iglesia. No quieren que le hablen nada de Dios porque no aprovecharon el momento. Y eso nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos 13, 11. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La palabra tiempo quiere decir en griego es kairo. Es un tiempo que no se puede postergar, que no se debe esperar, debe ejecutarse en el momento, right now. Por esos padres, si tu hijo está queriendo entregarle su vida a Cristo, apóyalo. Apóyalo en ese momento y que le entregue su vida a Jesús, porque el Señor es el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Sí. Que es algo interesante, pastor. El hecho de que tú motives, animes a tu hijo, no es que lo estás presionando a que se bautice, porque a veces los padres creemos que por decirle al niño, por decirle al joven, bautízate, los estamos presionando, ¿no? O sea, tu deber como padre, creo, como decías, pastor, es motivarlos, animarlos, pero no piensen ni crean que es los estás presionando. No, hay que cambiarnos o quitar esa idea, ¿no? De que el hecho de motivarlos o de invitarlos no es presionar al muchacho, al joven, a que se bautice, ¿verdad? Así que muchas gracias por ese consejo, pastor. Ahora, hay algo interesante y algo que a mí me emociona, pastor, me llama la atención y que tiene que ver con la educación. Yo hace ratito leí las especialidades que tienes, licenciado en teología, psicólogo y otras cosas ahí que tienes. Y me llama la atención. ¿Por qué? Porque hoy en día nuestros jóvenes están interesados en superarse académicamente, quieren tener una o dos carreras. Y es bueno, es positivo. ¿De dónde sacas tú el secreto para poder tener ese éxito académico? Porque a mí me llama la atención, a los 12 años mencionabas que no sabías leer, no sabías escribir y que la iglesia te ayudó a entrar a la escuela, pero dije, a los 12 años inició sus estudios y yo que los inicié más temprana edad, no hombre, no he hecho muchas cosas académicas y me llama la atención. Mi pregunta es la siguiente, pastor. ¿De dónde pones tú tu secreto, por así decirlo? ¿De dónde sacas esa fuerza, ese ánimo para mantenerte con buenos estudios, el poder echarle ganas académicamente? ¿De dónde viene ese éxito realmente? Bueno, como le cité el Salmo 119, 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Cuando guardamos la palabra de Dios, vamos a triunfar. Vamos a triunfar porque Dios es el que da el éxito. Su palabra en San Juan 15:5 dice, porque separado de mí, nada podéis hacer. Sin embargo, Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el secreto principal es confiar en Dios y estudiar la Biblia. Porque podemos estudiar muchos libros, nos va a dar habilidad, inteligencia. Cuando estudiamos la Biblia, nos da sabiduría, nos da discernimiento. Y creo que eso ha sido mi secreto, mi éxito, amar a Dios, seguir sus instrucciones y están las evidencias. Y pudiera mencionar algunas historias de Daniel, los jóvenes hebreos, de José, que también amaron a Dios y amo estudiar la historia de ellos, seguir el ejemplo de ellos. Aún siendo esclavo allá en Babilonia, en Egipto, dice la palabra que todo lo que ellos hacían prosperaba, florecía. Sí. Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel ocuparon los mejores lugares en cuanto a los cargos políticos allá en Babilonia. Cuando el rey lo fue a evaluar, lo encontró 10 veces más sabio que los demás. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Amar a Dios, guardar su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino?
con guardar la palabra de Dios. Si guardamos la palabra de Dios, vamos a triunfar en todo el sentido de la palabra. Y estoy convencido que hay muchos jóvenes que están desorientados, desenfocados, perdidos en el alcohol, en las drogas, en la promiscuidad, en conductas delictivas, porque se han olvidado de la palabra de Dios. Si pudieran darle una oportunidad a Jesús, su vida fuera totalmente diferente. Sí. Estoy convencido de esto. Eso podría ser de un grupo de jóvenes que tal vez en lugar de enfocar sus habilidades en estudiar, en crecer educadamente, se fueron a ese tipo de vicios como mencionas, Pastor. Pero ¿qué hay de aquellos jóvenes, aquellos muchachos que están en una carrera y todo? Y ponerlo, lo voy a tratar de poner un poco más práctico y tal vez te ha pasado. Que de repente nuestros jóvenes, nuestros adolescentes le prestan más atención al estudio académico que a las cuestiones de la iglesia. Por ejemplo, oiga, que vamos a tener vamos a hacer esta actividad en la iglesia, vamos a ir a hacer para la iglesia, para Dios. Ven, oh, no puedo porque tengo tarea. Oh, no puedo porque tengo que hacer esto. Ahora, ¿cómo podemos aconsejar a esa clase de jóvenes que están poniendo en primer lugar sus estudios porque quieren ser exitosos en la vida y están dejando a un lado las cuestiones espirituales? No sé si me doy a entender, pastor. Perfectamente. El Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 33. San Mateo 6, 33 nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dios debe ocupar el primer lugar. El Salmo 127, versículo 1 dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Sí. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, como joven, como adulto, necesitamos darle el primer lugar a Dios en nuestras vidas. Y Dios se ocupará de nosotros. Dios nos ayudará a tener éxito en el ámbito académico, laboral, familiar, empresarial, etc. Pero Dios debe ocupar el primer lugar, porque separado de Cristo nada podéis hacer. Y esa persona que aparentemente tienen éxito sería un éxito efímero, porque al fin y al cabo no es sostenible en el tiempo sin Cristo. Así que motivo a esos jóvenes, aún en su agenda bien apretada, que le den el primer lugar a Dios, que sacan tiempo para tener un encuentro personal con Dios cada día, orar, estudiar la Biblia, meditar en su salvación, en su crecimiento espiritual. Y aparte de esto, sacar un tiempo para compartir su fe en la escuela, en la universidad, en el lugar donde labora. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Aparte de esto, pastor, entiendo también lo que tiene que ver con la disciplina. Porque uno puede ser habilidoso, habilidades académicas, ser inteligente, pero si no tiene disciplina no va a avanzar. La Universidad de Illinois hizo un estudio para descubrir cuál era la fórmula del éxito. Dicho estudio le llevó 10 años aproximadamente, encuestando personas aparentemente exitosas, empresarios, actores, etc. Y pudieron llegar a la conclusión de la fórmula 3D. 3 pasos para triunfar. Dicen ellos, número 1, la primera D, deseo. Deseo ser pastor, maestro, abogado, administrador, contable, psicólogo, médico. Pero con el deseo solamente no voy a triunfar. Con el deseo solamente no voy a llegar al cielo. Segundo punto, la segunda D, la disciplina. Necesitamos la disciplina para poder vencer, para poder triunfar, ser constante. La palabra disciplina viene de discípulo. Y eso es lo que me va a ayudar a automanejarme de manera correcta, en presencia, en ausencia de la figura de autoridad. Y la tercera D, la determinación, pagar el precio por el cual lo que quiero lograr en esta vida. Aunque hayan dificultades, aunque hayan obstáculos, voy a perseverar, voy a pagar el precio para poder triunfar con la ayuda de Dios. Y creo que esto pudiera ayudar a nuestros jóvenes a triunfar en la vida con la ayuda del Señor. Amén. Gracias, pastor. Entonces, entrando a otra pregunta, agradezco los consejos que das y que los has experimentado, ¿no? Que lo has llevado a cabo, ¿no? El poner en primer lugar a Dios, y de ahí viene el éxito que has tenido en tu vida laboral, ¿verdad, pastor? La pregunta es la siguiente. Eres pastor.
¿Cómo sentiste ese llamado? Eres psicólogo también. ¿Cómo estudiaste también la psicología? ¿Cómo fue que tú tomaste esa decisión de, primeramente, de estudiar teología, de ser pastor, de estudiar psicología? Platícanos un poco de eso en cuanto a tu vida. Yo quería ser pelotero. Los dominicanos nos encanta la pelota. Jugaba béisbol, Beisbolista. sí, era lanzador pitcher y estaba en la escuela de los Yankees. En el año 2003, 2002, ya para firma. En esa etapa mi madre se enfermó de gravedad de muerte, donde los médicos la habían desahuciado. Tenía hemorragia vaginal. Mi madre estaba en un estado que daba pena. Solamente le quedaba el esqueleto en hueso, literalmente. Y ese sábado, cuando mi hermana llegó, que es enfermera, llorando, que ya no había más esperanza, fui al centro médico donde estaba ella hospitalizada y me postré ante la camilla donde ella estaba, la cama, y le dije: Señor, si le doy un año más de vida a mi madre, seré pastor. Mi madre había perdido el conocimiento, no hablaba, que estaba ya para morir. En ese momento, en ese mismo momento, mi madre me puso la mano en la cabeza y me dijo: hijo, ¿qué quieres que haga? Y le dije: acepta a Jesús. Fue un milagro que vi que Dios hizo en la vida de mi madre. Eso pasó el sábado. Y el domingo mi madre estaba siendo bautizada. Amén. Ese fue el pacto que hice con Dios. Si le diera la vida a mi madre, un año más le iba a entregar mi vida como pastor. Y lo estoy cumpliendo porque Él cumplió conmigo. Y no solamente un año, mi madre falleció en el 2012. Dios le dio más de 10 años de vida a Wow. mi madre. Y alabo y glorifico a Dios. Y hoy día somos una familia cristiana. Lo de la psicología, cuando entré a la universidad, estudiaba contabilidad y teología. Luego me hicieron monitor general del hogar de varones. Y la universidad me mandó a hacer un diplomado en psicología, amor y lógica para poder lidiar con todos esos chicos. En el proceso del diplomado en amor y lógica, psicología, amor y lógica, comenzó a gustarme, comencé a leer, a leer, a leer, y luego hice el cambio de contabilidad a psicología. Y desde aquel entonces me apasionan mucho los temas de la salud mental, de la mente, escuchar a la persona, ayudar a las personas. Dios ha puesto habilidades donde puedo conectarme fácilmente con la persona y con el simplemente de escucharlo la persona se siente mucho mejor, ve que Así su es. problema tiene solución y creo que es parte de mi ministerio. Tanto la teología, el pastorado, como la psicología son dos herramientas de suma importancia que ha sido una bendición para la congregación, para la comunidad y para todas las personas que necesitan de mi atención, de mi servicio en cuanto a estas carreras. Impactante, pastor, ¿cómo fue que tú decidiste tomar esa decisión de ser ministro, de ser pastor en la iglesia adventista? Y algo muy, muy bonito, ¿no? Y quisiera que me hablaras un poco de eso, animando a nuestros jóvenes profesionistas, ¿no? Yo tengo la idea de que lo que uno estudie debe de ponerlo en las manos de Dios, debe de ponerlo al servicio de Dios. Sin duda alguna tú lo has hecho con la teología, con la psicología. Has puesto tus dones, has puesto tu intelecto, has puesto las carreras que elegiste para el servicio de Dios, para servirle a Dios, para ayudar al prójimo. ¿Qué podrías decirme tú y qué podrías decir a nuestros jóvenes, a los que van a entrar a estudiar una carrera, a los que ya están estudiando, a los que ya terminaron una carrera? ¿Qué podrías decirle tú en cuanto a eso de que ya tienen una carrera o van a estudiar? La importancia de poder poner eso al servicio de Dios. De gracia recibiste, dad de gracia. Alguien lo hizo conmigo, alguien me ayudó y le pregunté a esa persona cómo podía pagarte. Me dijo haciéndolo con otros, aparte de mi compromiso personal con Dios, con Dios. Si eres un profesional en cualquier área, sea en el área social, médico, enfermero, psicólogo, trabajador social, y no lo pone al servicio de la comunidad, de la sociedad, simple y llanamente eres un técnico con mucho conocimiento, pero no eres un ser humano. No eres un ser humano.
Todo lo que tenemos, todo lo que somos, es por la gracia de Dios y debemos ponerlo al servicio de la sociedad. En mi caso, como psicólogo, realmente es muy demandante. Muchas personas con problemas te buscan porque no cobramos, como pastores no cobramos. Y toda la persona que quiere terapia se lo damos. Vivo a unas 3 cuadras de la conferencia donde trabajo. Y cada vez que hay un caso de crisis, que la gente va a la conferencia, me llaman. Aunque no me toque ese día en la oficina, voy. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la diferencia en la vida de esa persona. Dios me está usando como un instrumento para orientar a esa persona. Y en muchos casos, personas que han querido quitarse la vida, Dios me ha mandado a hablar con esa persona. Y hoy día son una bendición para la sociedad, para la iglesia y para su propia familia. Entonces, motivo a cada profesional que ponga sus dones, sus talentos, sus recursos, su tiempo al servicio de Dios y al servicio del prójimo. Y verás que Dios te recompensará conforme a su voluntad. El dinero no es todo. Estamos viviendo en un mundo donde el egoísmo está tomando posesión de nuestros corazones y necesitamos erradicarlo. Necesitamos erradicarlo estableciendo empatía con el prójimo, con el que tiene necesidad. Y cuando tú escuchas a alguien, tú estás haciendo el papel de Cristo. Cristo cuenta contigo y conmigo para que podamos llevar esperanza, para que podamos llevar solución y que su nombre sea glorificado. Como joven, como profesional, dedique parte de tu tiempo, de tus recursos, de tus dones, de tu talento al servicio de Dios y al servicio de la sociedad. Muchas gracias, pastor. Y es cierto, ¿no? Creo que Dios nos ha dado nuestras habilidades, nos ha dado la oportunidad de estudiar, de echarle ganas. Pues yo pienso que debemos de hacer algo por Dios y algo también por nuestro prójimo. Algo que quieras decirnos, pastor, para ir terminando, algo que quieras decirle a los jóvenes, a los padres, a la audiencia que nos está mirando en este momento, algo que quieras compartir con nosotros para terminar esta parte. De paso, agradecemos por compartir con nosotros tu testimonio, parte de tu vida, que es una vida interesante, muy bonita, que a mí me llama la atención porque un joven... digo joven porque yo tengo casi la misma edad que tú, ¿verdad? Así que tengo que decir que jovencitos estamos, ¿verdad? Y que has logrado muchas cosas, ¿no? Y yo quisiera a través de tu vida animar a otros jóvenes de que se puede ser fiel a Dios, se puede trabajar para Dios, puedes cumplir tus sueños que nosotros tengamos como seres humanos, como jóvenes, como señoritas, puedes prosperar porque Daniel prosperó, sus amigos prosperaron, José prosperó. En este mundo tuvieron grandes puestos, pero siempre mantuvieron firme la decisión de ser obedientes a Dios, ¿verdad? Así que agradezco, pastor, que hayas compartido con nosotros y algo que por último que quieras compartir en estos momentos a nuestra audiencia. Yo creo, en conclusión, lo más importante en la vida no son los títulos o grados académicos, licenciatura, máster, maestría, doctorado. Eso no es tan importante. Si llega, amén, lo más importante es lo que tú tienes, dedicárselo a Dios. Dedicárselo a Dios, ponerlo al servicio de tu familia, que puedan amarse. Y parte de mi éxito también se lo debo a mi esposa, que creo que es un regalo extraordinario que Dios me ha dado, muy comprensible, muy atenta, mi compañera, mi amiga, oramos juntos, ella siempre me motiva a crecer más y creo que es de suma importancia. Y sobre todo, queridos jóvenes, nunca se aparten de Dios, aunque han fallado, aunque han decepcionado, traicionado al Señor, no se aparten. Siempre Dios te dará una oportunidad de comenzar de nuevo. No te aparte de Dios. Ore todos los días, estudie la Biblia, póngalo en práctica los consejos de Dios. Invite al Espíritu Santo a guiar tu vida. Invita al Espíritu Santo a acercarte más a Dios y verás que serás un hombre vencedor, una joven triunfadora y Dios cubrirá tu vida, tu proyecto de vida va a florecer porque la bendición de Jehová es el que engrandece, es el que da la sabiduría. Es mi palabra final, no te aparte de Dios jamás. Y recuerda el Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y Jesús en San Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
si no es por mí. Y separado de Cristo, nada podéis hacer. Que Dios te Amén. bendiga. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias a nuestros amigos que nos acompañaron a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga y esperemos que a través de este testimonio, de escuchar estas palabras del pastor, podamos agarrar ánimo y tomar la decisión de ser fiel a Cristo Jesús, porque como dice el pastor, sin Él nada podemos hacer. Que Dios te bendiga y muchas gracias. Muchas gracias, pastor. Gracias.